Bueno, aquí estamos con los congresistas de la República. A ver, Alejandro Muñante, de Renovación Popular, y el congresista Valdemar Cerrón, de Perú Libre. ¿Cómo están, congresistas? Ante todo, muy buenas noches. Muy buenas noches. Y interesante tener ambas posiciones porque el congresista Valdemar Cerrón votó en contra del adelanto de elecciones. Y usted, congresista Muñante, si bien Renovación Popular, entiendo, se partió en la votación, usted sí votó a favor del adelanto de elecciones para para abril del 2024. Congresista Cerrón, en principio, ¿por qué? Porque el voto de Perú Libre fue en bloque. Sí, muy buenas noches, Alejandro. Es un gusto conversar con usted siempre. Nosotros no hemos votado en contra del adelanto porque queremos quedarnos en el Congreso. Nosotros hemos votado en contra porque teníamos una propuesta, un dictamen en minoría, en el cual el Congreso pensamos que hace oídos sordos a una asamblea constituyente, hace oídos sordos a un referéndum. Entonces nosotros queremos consultarle al pueblo si quiere o no una asamblea constituyente, que estaba dentro del acuerdo que habíamos tenido a través de portavoces, y luego pues la Comisión de Constitución no lo consideró. Pero pareció una excusa el tema de meter la asamblea constituyente para ahí petardear un poco el tema del adelanto de elecciones. No podría ni chantaje ni excusa la necesidad del pueblo. El pueblo está clamando. Y lo que pasa es que estamos haciendo oídos sordos, y precisamente por eso suceden este tipo de convulsiones. ¿Qué le afectaría al Congreso hacer una pregunta si quiere o no una asamblea constituyente? A ver, ¿cree, congresista Muñante, que dentro del clamor del pueblo está la asamblea constituyente? Porque revisando un par de encuestas que salieron el fin de semana pasado, la de Ipsos y la del IEP, lo que sí parece un clamor del pueblo es que se vayan todos. Pero lo de la asamblea constituyente no me queda muy claro. Bueno, igualmente, Valdemar, siempre va a ser un gusto conversar contigo y gracias por la invitación. Bueno, nos queda súper claro que es un sector de la población que pide la Asamblea Constituyente. No es el Perú mayoritario, ¿no? No es el Perú que hoy día está preocupada por la reactivación económica, por la salud, por la educación, por la construcción de hospitales, de colegios, ¿no es cierto? Entonces, entiendo que es un sector que representa muy bien aquí el congresista Valdemar, pero yo creo que aquí debemos priorizar el consenso mayoritario, que es un adelanto de elecciones, y eso es lo que se ha dado el día de hoy. Sin embargo, considero de que también la población va a tener la oportunidad de pronunciarse sobre una asamblea constituyente. O sea, de manera soslayada, este adelanto de elecciones también contribuye a eso, porque finalmente en abril de 2024 la población, de manera general, va a ir a votar nuevamente las urnas. Y allí le tendría que, si en caso es un clamor mayoritario de la Asamblea Constituyente, la población le va a dar el voto, ¿no?, a congresistas que estén impulsando esa agenda. Pero si nuevamente se elige un Congreso donde la posición es contraria de manera mayoritaria, entonces la población habrá dicho que en realidad no quiere una Asamblea Constituyente. Ahora, en el texto en minoría que presentó Perú Libre, del congresista Jaime Quito, ¿verdad?, si no me estoy equivocando, no solo se plantea lo de la Asamblea Constituyente, también se plantea un periodo mucho más corto para el adelanto de elecciones. Me parece que solo eran 3 meses. 4 meses. 4 meses. Así es. Pero uno diría, para darle la palabra al congresista Cerrón, ¿por qué abril del 2024? ¿Por qué, si ya las entidades electorales habían dicho que se podía abordar en diciembre del 2023, no hacerlo antes? Ahí creo que hay una imprecisión, porque, a ver, el propio presidente del Jurado Nacional de Elecciones, el señor Salas Arenas, el día de hoy, en un video que francamente me sorprende mucho, porque en el pleno nunca lo dijo, ha dicho de que podrían hacer las elecciones en diciembre, pero sacrificando las elecciones primarias. Entonces, la idea es que no se sacrifique nada. O sea, la idea es que si va a haber un adelanto de elecciones, tengamos pues representantes que gocen de mayor legitimidad. ¿Y para qué tendríamos que sacrificar por unos meses nada más? No tiene sentido. El costo es mucho mayor. Entonces creo que todas las bancadas hemos coincidido en que se tienen que respetar los plazos electorales justamente para validar mucho mejor el resultado de esas elecciones. Es verdad, uno diría 4 meses no es mucho entre hacerlo entre diciembre del 2023, abril del 2024, pero sí parece mucho en este momento donde la calle está sumamente encendida y convulsionada. 26 muertos, no olvidemos eso. Sí, ni tanto, porque fíjese, el Jurado Nacional de Elecciones, en el comunicado que saca, él mismo dice, tendríamos que sacrificar las elecciones primarias. Pues, es decir, si va a haber un adelanto de elecciones, se tendrían que sacrificar, o sea, acortar los plazos y acortar también muchas cosas en las cuales, como siempre hay ganadores y perdedores, o quienes proyectan que van a perder,
van a objetar y van a decir, no, yo no participé en las primarias, por lo tanto esto, a una apelación, una cautela, entonces va a ir demorando el proceso y se va a demorar más. Yo creo que ya ganó la posición de adelanto al 2024 en abril. Pasemos la página, avancemos. Nosotros no hemos estado de acuerdo porque queríamos que se adelante las elecciones. Por eso fue el voto, no como se está dibujando en algún lugar, de que nosotros queremos quedarnos en el Congreso. Nos vamos y nos vamos. Eso es el tema. A ver, pero esto está garantizado en el sentido de que, y hay que recordarlo bien, porque no necesariamente todas las personas lo saben, esta es la primera votación. Dado que se trata de una reforma constitucional, se necesitan 2 votaciones con 87 votos en 2 legislaturas consecutivas. De lo contrario, se plantea un referéndum. ¿Está garantizado la votación? ¿Cuándo se llevaría la segunda votación? A ver, yo creo que, si no hay ninguna modificación a nuestro reglamento, se tendría que hacer la segunda votación en marzo, ¿no? Es lo que estipula el reglamento. Si nosotros decidimos adelantar las legislaturas para febrero, tendríamos que hacer una previa modificación del reglamento. Podría aprobarse en febrero o en marzo finalmente, ¿no? Pero creo que la idea no es adelantar las elecciones por adelantar, ni verla como la única solución a la crisis política que tenemos. Estamos claros todos, y creo que Valdemar aquí debe coincidir conmigo, en que necesitamos reformas políticas, ¿no? Entonces, para que se dé una segunda votación, tendría que también estar encaminada la aprobación de reformas, porque si las reformas no se aprueban y finalmente llegamos a la segunda votación sin ninguna reforma aprobada, eso podría incluso persuadir a algunos congresistas a votar en contra en la segunda votación. Y es lo que no queremos, ¿no? Pero nuevamente, porque hay que pensar en el corto plazo, donde todavía las calles siguen encendidas, sobre todo en diferentes regiones. ¿Ustedes creen que tras esta aprobación del día de hoy, con 93 votos, me decían, pueda calmar el ánimo en las calles? Claro, precisamente. Por ejemplo, si nosotros queremos reactivar la economía, tenemos que revisar el artículo 58, donde el artículo 58 solo le da el privilegio a la iniciativa privada. Si nosotros variamos y le ponemos iniciativa pública, privada y mixta, ahí se reactiva la economía. ¿Qué peruano no va a votar cuando el Estado le está permitiendo tener su empresa y puede emprender realmente y creer más adelante? Hemos visto lo que pasó con Petroperú, ¿no? Y el desastre económico al que llevó a todo el país, porque todos pagamos esa cuenta. Pero, por ejemplo, el artículo 88 y 69, somos un país agrícola y solamente 2 artículos. Y el 88 dice, el Estado apoya. ¿Y por qué el Estado no promueve y fomenta la industrialización de nuestros productos andino-amazónicos? Esas cosas debemos discutirlas. La Constitución y las leyes son importantes, son fundamentales, es verdad, pero también, pensar que con solo cambiando la Constitución el Perú va a mejorar y se va a volver un país desarrollado, eso es imposible porque tiene que ver con gestión. Si tenemos malos gestores, así tengamos la Constitución de Suiza, no vamos a ser Suiza. No, y aparte de eso, que el tiempo no nos va a dar para poder revisar temas de fondo, donde seguramente confluyen diversas posiciones, ¿no? Como el que plantea Valdemar. Pero sí creo que podemos ponernos de acuerdo para reformar temas electorales o políticos, ¿no? Para que la próxima representación, ya sean bancadas de izquierda o de derecha, tengan al menos encaminado una mejor propuesta. Ahora, creo que la gran mayoría de congresistas está de acuerdo con modificar el artículo 117 de la Constitución para que un presidente acusado de corrupción pueda ser, digamos, procesado en la subcomisión de acusaciones constitucionales. Otra reforma, por ejemplo, es evitar de que sentenciados por narcotráfico, por terrorismo, ¿no? O porque hayan quebrantado el orden constitucional puedan ser electos, ¿no? Congresistas o presidente, o puedan optar un cargo de confianza. Yo creo que esas son reformas mínimas que podemos tener un acuerdo en el Congreso. Pero fíjese que ninguna de esas da una solución a la crisis económica. Lo que el Perú quiere es una solución económica. Por ejemplo, están planteando, los amigos de la banca, la bicameralidad. Están planteando la reelección. A ver, vamos a ver cómo lo va a tomar el pueblo peruano cuando los congresistas quieran reelegirse. Si ya tuvieron su periodo, vamos a ver. O sea, por eso ese referéndum es importante. Pero ¿qué pasa? Que los congresistas no se reeligen. El que reelige es la población. Pero ahí hay un punto interesante, ¿no? Y efectivamente, ya hay un proyecto aprobado para la bicameralidad, por ejemplo, con más de 66 votos, sí, al menos. Está para un referéndum, pero podría... O sea, ¿por qué no llevarlo a referéndum y que la población diga, bueno, sí, estamos a favor de la bicameralidad o la reelección? Lo que pasa es que en ese proyecto hay una reconsideración puesta. Sí. Es decir, tenemos que resolver la reconsideración. Un referéndum nos cuesta cerca de, no sé, pues millones y millones de soles, ¿no? Entonces, si nosotros podemos ponernos de acuerdo para lograr los 87, 88 votos,
Entonces nos evitamos de eso y más bien lo hacemos en mucho menor tiempo posible, ¿no? Porque desde enero a marzo que se apruebe, podríamos ahorrarnos una gran cantidad de plata que puede ser destinada Sí, para o algunos sea, recursos entiendo básicos y podemos aprobarlo en mucho menor tiempo Entiendo posible. lo del dinero, pero a ver, un poco en la línea de lo que dice el congresista Cerrón, le da más legitimidad, pues, porque tú lo apruebas en mayoría y luego lo llevas a una consulta popular, entonces ya nadie luego se va a quejar. Bueno, sí, la bicameralidad es positiva, Pero bueno, sí, la reelección es positiva. Es que tampoco lo descarto, porque fíjate que en el proceso de querer aprobar reformas ahora que nos vamos a abocar a ellas, van a haber algunas reformas constitucionales que tal vez no van a llegar a los 87 y tal vez se puede hacer un paquete para llevar al referéndum. ¿Cuáles serían, congresista Cerrón? O sea, yo entiendo que ustedes tienen un ideario y una agenda con temas que para ustedes son prioritarios, pero y ustedes lo saben mejor que yo, en política tienen que consensuar porque se necesitan los votos. ¿Cuál es la agenda que se podría consensuar? El mensaje que hoy día le hubiésemos dado como Congreso, con 120 votos, como lo hicimos alguna vez por la elección del TC, que la población lo vio muy bien, era simplemente considerar el referéndum. Y ya se veía un Congreso sólido, un Congreso maduro, un Congreso en el cual nosotros hemos planteado la Asamblea Constituyente y hemos retrocedido al referéndum. Pero la derecha no quiere retroceder ni tantito. O sea, lo ven como un cuco el hecho de querer abrir la tapa de la Constitución y lo han declarado inviolable. La Entonces no es izquierda así. votó el día de hoy, ¿eh? Así es, pero entiendo, y ya entrando a términos un poco más técnicos, que legalmente o técnicamente no era viable llevar el preguntar la instalación de la Asamblea Constituyente a través de un referéndum, porque primero tenías que cambiar el artículo de cómo reformas la Constitución. O sea, técnicamente entiendo que no es posible. Es que técnicamente le han hecho ese candado, pues aprovechando Pero que es son legal. mayoría, Pero es legal, puede ser exacto. legal, pero no es legítimo. Sí, Ahí está es lo legal. concreto. Pero no te puedes ¿Quién saltar la decide qué Constitución, cosa es pues, ¿no? legítimo? Lógico, por eso hagamos la consulta pues al soberano. A ver, siendo bastante técnicos en ese tema, hay una ley que justamente impide el referéndum directo, que no pase por el Congreso, y fue justamente la causa por la cual el señor Aníbal Torres propuso una cuestión de confianza y luego hoy día está en un tremendo problema los ministros que firmaron esa acta, ¿no es cierto? Entonces, hay una ley que lo impide y por ende tenía que haber pasado primero por una reforma del artículo 206 de la Constitución, como bien lo señalas. Tenemos que reformar eso si en caso se quiere consultar en la Asamblea Constituyente. Es solamente práctica parlamentaria y un poco de conocimiento en la legalidad de nuestro país. Yo he estado en la Comisión de Constitución cuando se le puso ese candado, porque no se le puede quitar en ningún lugar del país, ni del mundo civilizado, democrático, la opción de consultar al pueblo si quiere o no tal cambio. En este caso, las reformas constitucionales necesariamente pasan por un referéndum. Y si dice que no, pues no. Y si dice que sí, hay que atender en qué partes quieren que se mejore. Que sean sencillos. Pero la ese pregunta tema. sería, ¿para qué ir, ya hablando de este tema de la Asamblea, para qué ir hacia una Asamblea Constituyente si la propia Constitución del 93 establece mecanismos para ser reformada si así lo quisiera? Entonces, usted me dice, bueno, reformemos el capítulo económico. Listo, tendrán que tener 87 votos en 2 legislaturas consecutivas y eso se cambia. Esa es la democracia, finalmente. Claro, por eso nosotros lo estamos poniendo en referéndum. Ya vio usted las encuestas, que eso sí escapa al tema, ni siquiera lo hemos hecho nosotros, donde ya están pidiendo una reforma constitucional, una asamblea constituyente, un cambio de constitución. Ahora, fíjese, hay temas en la Constitución, para terminar este tema, por ejemplo, es el blindaje que se le dio al presidente. Eso fue hecho a medida del fujimorismo en su tiempo, para que Alberto Fujimori pueda gobernar y no se le pueda denunciar por esos temas. Y ahora que llegó alguien que representa, ¿no?, a las mayorías, por ejemplo, yo pregunto, ¿no? ¿Qué pasa ¿Le parece con que Castillo? sigue representando a las mayorías? ¿Qué pasó con Castillo? Sí, se siente representada. Le digo, ¿qué pasó con Castillo? Dio un golpe y muchos de nosotros votamos a consecuencia de ese golpe, porque cualquier demócrata va a defender la democracia. Pero en los pueblos, en las regiones, la gente se siente identificada y dice, lo han sacado a Pedro Castillo, lo han sacado, o sea, no están bien enterados e informados, lo han sacado a Pedro Castillo. Le digo, pero ¿qué tema hay con Pedro Castillo? Ellos se sienten representados y dicen, no, era pues nuestra representación ahí, aunque hayan variado mucas cosas. Bueno, yo creo que yo saludo en todo caso la posición de mi colega Valdemar en cuanto a reformar el 117, ¿no? Y era justamente un artículo Sí. en el que se apelaban los amigos de la izquierda para cuestionar las denuncias de la señora Patricia Benavides, ¿no? Qué bueno que ahora se reconozca de que eso se necesita reformar para que exista un procesamiento adecuado contra un presidente que tiene evidencias
serias de corrupción. Creo que eso se saluda y creo que eso es un principal consenso, ¿ve? Sí, Entonces, y como- se podría modificar el 117 Sí, y se podría modificar algunas otras reglas de elección popular, que creo que es lo más importante. La Y renovación también- por tercios, no sé si Podría les ser- parece, podría ser una opción ¿cómo lo también. ven? Porque quizá esa es una válvula de escape importante para la población cuando siente que su congresista, su parlamentario, no lo representa, porque, valgan verdades, cuando vemos las protestas, claramente tenemos un problema de representatividad, no solo con el Ejecutivo, sino también con el Congreso de la República. Claro, por ejemplo, un congresista que está en una bancada y renuncia, fue elegido por un partido político, ¿no? Entonces ya pierde lo que usted dice, representatividad. Antes que se me vaya el tema, es cierto que hay que reformar muchos, comparto con mi colega, y también hay que considerar la persecución política, ¿no? Porque se puede utilizar la persecución política para acusar de corrupción a un presidente, y el solo hecho de estar acusado, por ejemplo, en el Congreso, en la subcomisión de acusaciones o ética, ya no te permite, tan solo por estar acusado. Después sale tu acusación negativo, pero ya te sacaron del juego. Entonces Pero- no hay que permitir también esos temas. Pero ahí entiendo que lo menciona por Pedro Castillo, y le pregunto a ella con esta muñante, ¿ha habido persecución política con Castillo? Mire, en cuanto a las denuncias que la señora Patricia Benavides ha presentado ante el Congreso y que ahora ya se podrían procesar porque ya no, el señor Castillo ya no goza en este momento de la protección del 117, creo que hay serios indicios, ¿no? Razonables, diría yo, para iniciar esta investigación, que sea la justicia ordinaria la que se encargue de determinar si es que hay o no hay una responsabilidad penal, pero al menos lo que se nos ha presentado en esta denuncia constitucional sí hay elementos de juicio, y más aún cuando el propio día de que se dio el golpe de Estado, el señor Salatiel estaba informando a la comisión sobre estos nexos de corrupción y que había incluso afirmado de que ya habían sido entregados a la Fiscalía. Entonces creo que también eso fue un detonante para que el señor Castillo cometa lo que ha cometido, y creo que entonces en ese sentido, cuando existen solamente graves indicios de corrupción, yo creo que sí es posible que a un presidente se le pueda investigar. Porque congresista Cerrón, uno diría, a ver, más bien este intento de convertirse en un dictador al querer cerrar el Congreso e intervenir las instituciones de nuestro sistema de justicia, lo que reflejaban era el temor justamente de Castillo de que la justicia lo termine procesando y lo que va a pasar ya a partir de ahora, ¿no? Claro, eso podría ser una forma de explicación. Sin embargo, no vemos que ya Castillo, como dijo, está investigado, y no vemos las pruebas que desea la Fiscalía, que seguramente lo va a presentar si es que hay, ¿no? Ya no aparece Karen López. 190 elementos de convicción. Es que no, pues es que fíjense, yo entiendo que puede haber elementos de convicción, pero ¿y dónde están? Pues, o sea, ¿dónde está En la denuncia- esa acusación? en la O sea, denuncia constitucional que pero, plantea el Congreso. yo pienso que deben presentarlo de una vez por el bien de la democracia y del país, para que tengan en cuenta de que con ese cargamontón, ¿no? Que cada rato aparecía carpeta fiscal por acá, carpeta fiscal por allá. Entonces, con ese cargamontón, ¿quién va a gobernar bien? O sea, es un estrés, es una preocupación. Pero- Obviamente, digo, ¿no? Eso Pero debió llevarse en la reserva. Y una vez que tengan bien los elementos de convicción, se sale y se plan. Pero a punta de periodicazos, todos los días era Castillo, ahora ya no hay. Ahora ya no hay. Lo de Salatiel Marrufo, Pero yo digo, lo ya de no hay. Bruno Pacheco, no ahora son ya no hay. periodicazos, ¿ah? Lo que pasa es que las pruebas no se les entrega a la prensa, las pruebas se les entrega a la Fiscalía, ¿no? Así Y la es. Fiscalía, de acuerdo a eso, desarrolla su investigación, y si la fiscal de la Nación presentó la denuncia constitucional es porque estaba debidamente motivada, creo yo, ¿no? En ese sentido, dejemos que las autoridades hagan su trabajo, y yo creo que ahora el señor Castillo va a tener que afrontar un proceso también por corrupción. Obviamente, en este caso, en el caso de esa denuncia constitucional, va a tener que seguir su curso por la vía de la subcomisión de acusaciones constitucionales, ¿no? ¿Por qué? Porque sobre ese tema particular tiene todavía el afuero el señor Castillo. Nosotros lo que hicimos fue levantarle el aforo por el tema de rebelión y el golpe de Estado. Ahora también, por ejemplo, ¿no? Se ha levantado la comparecencia con restricciones a la señora Lilia Paredes. O sea, ¿por qué? Supongo que la Fiscalía no ha encontrado elementos suficientes No, para ello. se anuló, ojo, la Corte Superior lo que hizo no es levantarle, sino anuló todo el ¿Anuló? proceso, y el juez de esa sala, o los jueces, tienen que volver a evaluar el caso, entiendo, Claro, por cuestiones de no, forma. No fue una sentencia absolutoria. Exacto. Correcto, pero fíjese, y así, ¿no se le puede investigar también así a Pedro Castillo como a Aníbal Torres?
No se le puede investigar así, que hay que encerrarlo Bueno, todavía pues 18 meses dio- para quiso dar un golpe y se quiso fugar pues a México. No, pues, pero no se ha fugado. Por eso, pero quiso hacerlo. Le pidió Esa a es su, una- a su escolta que lo lleve a la embajada. Si Bueno. llegaba. Bueno, y el presidente mexicano confirmó ese pedido de asilo, Claro, ¿no? o sea, el riesgo de fuga pues era altísimo y por eso le han dado 18 meses de prisión preventiva. Pero yo creo que me parece un exceso en el sentido de que una persona que ya está siendo investigada puede ser atenida por comparecencia para que el pueblo también, que se siente representado, no se sienta pues ahora en esta efervescencia de salir a las calles. A ver, solo para cambiar de tema, mirando ya hacia adelante, que es lo que más nos importa en este momento de crisis en el país. Claramente la propia presidenta Boluarte le cortó la cabeza a su primer premier en menos de una semana, al primer Angulo, y lo que anunció era que iba a designar a un nuevo premier hoy, pero entendemos que ya no, que va a ser prontamente. ¿Cuál debería ser el perfil de ese nuevo presidente o presidenta del Consejo de Ministros, dado el contexto que tenemos, donde la calle, pues insisto, está todavía muy caliente? Ahora, yo no dudo de la capacidad profesional del señor Angulo, pero creo que si me preguntas en ese sentido y viendo la experiencia de estos pocos días, yo creo que tiene que ser un premier dialogante, ¿no? Un premier comunicante, un premier que sea político, que sea técnico, que sea profesional y que sepa llegar a la población, que no le haga el trabajo un ministro, ¿no? Entonces creo que esa era la debilidad principal del señor Angulo y que creo por lo cual lo están cambiando. Por ejemplo, para darle la palabra al congresista Cerrón, solo como dato, hoy visitó Palacio de Gobierno, hoy por la tarde, más o menos 5:20 y pico, ahí está, a ver si lo podemos poner en las visitas, Jorge Luis Chávez Cresta, qué mala vista tengo. Jorge Luis Chávez Cresta, que ha sido viceministro de Energía y ha sido ministro de Defensa, si no me equivoco. Él es un general en retiro del Ejército y ya ha asumido cargos ministeriales, conoce el aparato estatal. Tuvo un rol importante, si mal no recuerdo, durante el fenómeno del Niño, cuando era jefe de INDECI, si no me estoy equivocando. Una persona que conoce el sector público. No sé qué le parece, por ejemplo, con esta Cerrón. Yo coincido con Alejandro en el sentido de que debe ser dialogante, concertador, capaz de mirar las necesidades de las regiones del país, ¿no? que pueda sintonizar, como dice, con las necesidades y demandas del pueblo. Un tanto que también sería la recomendación desmilitarizar nuestro país. Se ha militarizado y si se va a seguir militarizando los ministerios, yo creo que también el Congreso, así como fue tan vigilante con los ministros de Castillo, que cambiaban cada rato, yo creo que también tenemos ese rol de control y fiscalización y sugerencia también. Es decir, ¿le preocuparía que me preocupa el silencio del Congreso? Me preocupa el silencio del Congreso. Antes, cada rato sacaban que el ministro es tal cual por cual, ¿no? Entonces, no dudamos de la calidad. No dudamos de los cambios, pero lo que pasa es que no salen con la misma fuerza las denuncias que tienen muchos ministros. Vamos, designó un prontuariado el ministro de Desarrollo Agrario. Lo que pasa es que ha habido un cambio significativo en la elección de los ministros, ¿no? O sea, los ministros de ahora no tienen comparación con lo que designaba el señor Castillo, algo que también yo también más de una oportunidad le manifestaba mi preocupación aquí al congresista, y creo que incluso colegas de izquierda coincidían en que algunos nombres pues estaban de más en esos gabinetes, ¿no? Entonces creo que en este caso, en el gabinete actual, al menos nadie podría quejarse de la profesionalidad o la experiencia de los ministros que están al frente, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido se está haciendo bien. Ahora, yo rechazo todo estigma que pueda haber contra nuestros militares y policías. Ellos son, aparte de ser formados justamente en esas armas, son gente preparada en lo que es la gestión pública, ¿no? Y si un profesional de esta talla ya ha ocupado puestos en la gestión pública, en otra rama que no ha sido la Fuerza Armada, yo creo que hay que darle todo el mérito. Comparto en ese tema lo que se dice, no tengo ningún problema con el tema militar, pero hay que también dar espacio a los temas, ¿no? A las personas que tienen experiencia y están en sintonía. Muchísimas gracias para ambos congresistas, Gracias, el congresista Valdemar Cerrón de Perú Libre y Alejandro Muñante de Renovación Popular. Vamos rápidamente a una pausa.